de este momento, quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona. Muy buenas noches y bienvenidos a La Hermandad, una noche más paranormal en Ritmo FM. Pero el día de hoy va a ser una noche especial, va a ser una noche de terror, de películas. Vamos a hablar de películas navideñas de terror junto a tres grandes invitados que en unos segundos más ya van a conocer. Último programa del año, así es, y que nos vamos a despedir con humor, con risa. Vamos a invitar a uno de los invitados, también es un locutor de Ritmo FM que tiene un programa en la mañana de humor, así que ahí vamos a también mezclar el terror y el humor para el día de hoy, así que lo van a pasar muy bien. Los invitamos a todos a unirse a la transmisión que estamos haciendo en Instagram, en @machilian. @machilian estamos haciendo una transmisión en live donde pueden comentar y escribir también y contarnos también de alguna película que a ustedes les haya gustado de terror. Por supuesto, también te invitamos a escribirnos al WhatsApp de Ritmo FM al +34 643 963 466. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp +34 643 963 466. La Hermandad. Así es. Y también te invitamos a seguirnos en Instagram en @machilian. Síguenos en nuestros Instagram @machilian. Ya estamos listos para comenzar el día de hoy. Primero le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Aida desde Colombia, un emblema de lo paranormal en Colombia, muchos programas, mucha televisión y también, por supuesto, muchas investigaciones que el día de hoy también nos va a comentar y ayudar en el tema de las películas. ¿Qué tan cierto que hay del mito, de la realidad con esto del espectáculo? Querida Aida, bienvenida a La Hermandad, ¿cómo estás? Hola a todos, feliz de estar aquí nuevamente y sobre todo acabando de escuchar que es el último programa del año, entonces enviándoles toda la así súper energía para ese nuevo año, para todas las metas y todas las cosas que tengan, y qué mejor que cerrarlo con un poquito de esa fantasía del cine que a veces no es tan fantasía. Así, y es verdad, ¿eh? Muchas veces la realidad supera la ficción, pero por supuesto tenemos a un experto en cine, un productor que hace producciones de terror en Uruguay y en Chile también, por supuesto, nuestro querido amigo ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Neures, ¿cómo es? Nereus. Nereus. Suavecito, tranquilo. ¿Qué tal están ustedes? Buenas noches. Muy bueno, bien. por acá buenas tardes. En Colombia también es buenas tardes, también por allá. ¿Cómo está, mi hermano? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a ti por estar hoy día con nosotros y traernos estas películas de terror, pero al mismo tiempo en noches navideñas, donde la Navidad la conocemos como un día de familia, alegría, de niños, pero también el terror no se queda afuera, ¿no, hermano? No se queda afuera, y no solo eso, sino que se han hecho muchas producciones en las cuales se mezcla el terror y lo bizarro con el humor, ¿no? Así, sí, y lo que vamos a hablar el día de hoy, tú nos traes algunas películas. Podemos empezar mientras tanto nuestro otro invitado llega. Hay una película que yo creo que Aida también la ha visto y es un clásico del cine de terror.
podríamos decir cine de terror infantil también, porque tiene mucha fantasía y yo la vi por lo menos cuando yo era muy chico. Por favor, hermano, preséntanos la película. Creo que estamos hablando de Gremlins, ¿no? Así es. Oh, Gremlins. ¿Qué decir de Gremlins, no? La vimos todos de pequeño. Sí. Mi pequeña hija, que tiene 3 años, se vuelve loca con Gremlins. Padre, que quiero ver Gremlins. Fue lanzada como una película... Iba a ser lanzada como una película de fantasía. Uh-huh. Joe Dante le da esa visión terrorífica, inclusive el rating norteamericano tuvo que cambiar lo que eran los aptos, ¿no? O sea, la parte de la censura, porque no era ni para niños ni para adultos. Entonces, para los 17 años era muy de niño, pero para los 10 años no era apta a todo público. Además, también tenemos que pensar en los años que se lanzó esta película, ¿no? Son años que la censura también era muy grande. Claro, pero inclusive ahí también hay hasta una cuestión de que podemos discutir todos. Si uno empieza a ir hacia atrás, en más lo que era la parte cinematográfica, la censura creo que termina siendo más fuerte en el día de hoy, con la cuestión de redes sociales, donde nosotros tenemos que censurar, no sé, un pezón, por ejemplo, o cuestiones agresivas como esto, que era mucha sangre, unas muertes locas. No sé si recuerdan a aquella señora que sale por una escalera volando por una pared. Sí. Entonces, él hace una crítica en ese momento a lo que era la situación económica norteamericana posterior a lo que había sido la cuestión del petróleo, ¿no? Todo ese proceso en el cual las fábricas se fueron llenas, la gente quedó en la calle. Tanto es que uno de los coprotagonistas, su mayor temor era que dentro de los artefactos que no eran producidos en Estados Unidos venían los gremlins. Y de ahí es que viene, ¿no? Sí. Bueno, Aida, tú como experta en lo paranormal, los gremlins, de hecho yo me acuerdo que hasta vendían muñequitos donde uno los cuidaba y verdad, eran como estos monstruos bonitos que todos queríamos tener. ¿Son representados o pueden ser representados también como seres elementales, como seres que existen realmente, pero nosotros no, o no todo el mundo cree en ellos? Bueno, hay una cosa y es que yo siempre lo he dicho y de hecho me apoyo mucho en películas cuando dicto cursos, diplomados, de ponerle a la gente como, mira tal película y lo digo, detrás de toda esa fantasía está oculta mucha verdad, porque hay cosas que los que conocemos todo este mundo paranormal decimos, esto va por acá, esto va por allá, y vamos como cogiendo esas punzadas que nos dan maquilladas dentro de la ficción como hace un Spielberg. En esa época, obviamente, estos animalitos, yo me acuerdo que de una cosa muy tiernita se pasaba una cosa muy grotesca que te daba pánico y tenías pesadillas por la forma como te trabajan la psiquis, cómo te van entrando en la psiquis. Esto habla más de la psicorragia, de cómo nosotros mismos vamos creando con un muñequito que era muy tiernito, de pronto que nos van creando unos monstruos en la mente. Y como lo decía Nereus, como lo dice Nereus, hablando de, bueno, ya la política, el petróleo, cómo viene todo eso, cómo tienen esa magia de mezclar la fantasía, mandarte estos mensajes subliminales a través del terror y lo que representa el muñeco. Yo creo que ellos sí tienen que hacer mucha investigación, lo que es la parte de producción, para diseñar como tal esta figura, esta representación que tiene que ver con esas imágenes que nos han implantado de una u otra forma desde las creencias y las programaciones de cada uno de los pueblos del mundo. Entonces tiene que ver con los elementales. Si ustedes se fijan, las orejitas del gnomo, entonces un poquito más alargadas, la figura del duende, o sea, nos mezclaron, hicieron una mezcla de varias figuras, de muchas, yo digo, de muchos mitos, de muchas leyendas, y han creado el gremlin, como tal, que también tiene mucho que ver como con lo extraterrestre y demás. Sí, o sea que el que creó o el que escribió la película, de algún lado tuvo que traer esa información o tener, entonces sí hay siempre algo de real, porque
de algo que le haya pasado quizá a él, creó y comenzó a armar estas figuritas o estos monstruos. Pero una producción, esfuerzo de producción de Ritmo FM. Tenemos a un gremlin con nosotros en el programa, nuestro querido hermano, amigo y Calitroski de Rit Morning por la mañana, que hace de lunes a viernes, bueno, cuando despierta, todas las mañanas en España, Málaga. Bienvenido, Calitroski, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias. De acá escuchamos los aplausos de la gente, escuchando a este gran locutor que llega de Málaga para que darle la alegría, por supuesto, el sabor y todo lo que representa el olor a mar que podría ser durante la mañana. El único matinal que comienza a las 9 de la mañana lo hago yo. Muy buenas noches, Aida. Muy buenas noches, Nereus. Un gusto estar con ustedes. Un privilegio hablar de estos temas tan lindos, con este ambiente navideño, es tan especial, con esta magia que se crea a fin de año. Hablar de películas de terror es como lo amenizante, ¿no? Lo que cualquiera se puede esperar de estas términos de año. Muchas gracias. Así es. Nereus, ¿qué información tú tienes del director de esta película? ¿Cómo se inspiró? ¿Cómo comenzó a crear estos gremlins que, como dice Aida, había uno que era muy tierno, que uno se sentía que casi como tenerlo de querer tener uno, pero habían otros que mostraban dientes y ya eran más tenebrosos? Entonces, ¿cómo llega ese choque, ¿verdad?, entre el terror y la ternura? Porque lo podemos ver en muchísimas cosas también, el terror y la ternura. Sí, en la vida cotidiana, ¿no? Los niños son divinos y después empezamos a crecer, ¿no? Exacto. También es un poco de eso. El origen de lo que es el mito, por así decirlo, del gremlin es en la Segunda Guerra Mundial. Los aviadores encontraban fallas en sus aviones y decían que eran unos pequeños seres, y de ahí la etimología de la palabra no la tengo. Pero ellos utilizaban la palabra gremlin. El gremlin era algo que venía y les destruía los aviones. Eso más específico en una... ¿Se acuerdan de aquella serie Los Cuentos de la Cripta? Sí, por supuesto. Tales from the Crypt. Buenísimo. Sí. Nada. En los años 80 hicieron una película y en uno de los capítulos está un gremlin, que es un hombre que estaba con un problema de pánico al avión, y en el ala se sube un demonio a 30.000 metros, a 30.000 pies, y empieza a destruir el avión. En el caso de la película de Dante, la que estamos hablando, lo lleva al mundo real, y es lo que decía Aida, ¿no? Era tomar pedacitos de todo para que todo el mundo se sienta identificado con la película. Y la cuestión de ese mogwai tan dulce para arrancar es lo que te hace que vos sientas el pánico posterior a lo que era el monstruo que se podía desarrollar a través del agua, ¿no? Claro. Una de las... Dime. No. Te escucho. No, una de las situaciones más interesantes es que ellos pensaron que la película iba a ser un fracaso total y que no iba... Y bueno, tanto es que algo anecdótico es que no se estrena en Navidad. Se estrena por allá por junio. Cuestión de no tener tanta competencia con películas navideñas que realmente podrían ser un Starbucks, ¿no? Entonces, eso fue muy loco. Aida, en Chile, así como lo que dice Nereus, de que los aviadores le echaban la culpa a estos gremlins de las fallas, en Chile también hay una leyenda, no sé si en Colombia la hay, que en el sur de Chile, en el campo, cuando las mujeres quedaban embarazadas, y obviamente antiguamente era fuera del matrimonio era algo mal visto, ¿verdad? Le echaban la culpa al trauco. El trauco era un espíritu que embarazaba mujeres. Entonces, cuando llegaban embarazadas y la mamá le decía, oye, ¿quién es el que te dejó embarazada? No, fue el trauco, es un espíritu. A Chile. ¿Sí? No, yo más allá, más... ¿Cuántas embarazadas saldrían? El trauco tiene harto hijos por ahí. No, aquí no, yo más allá de un
de estas leyendas que hay tantas aquí, del Moán, y de que se enamora de las mujeres y que se las lleva y las embolata en el monte, pero así de tal de embarazo y no. Pero lo que dice Nereus tiene mucha razón, como ese demonio interior que todos sacamos y que yo creo que es más representado ahí como un super yo, como un super ego, un alter ego que le puede ir dando forma a ese demonio interno que tenemos todos nosotros y que juega con eso, con la ternura. O sea, no hay nada más lindo que un peluchito y uno es como, ¡ay, tan lindo! Y a cogerlo y a abrazarlo. ¡Ay, tan osito! Pero resulta que ese demonio que se desataba, yo creo que nadie lo esperaba realmente. Esa película, igual como decían ahora, de la mujer que camina con la cabeza volteada y, mejor dicho, haciendo de todo en el exorcismo de Emily Rose. Pero yo creo que fueron épocas que marcaron fuerte porque nadie esperaba ese impacto visual y que lo permitieran en una pantalla como tal, porque siempre había, vetaban y quitaban, y yo creo que sacaban menos de lo que se grababa, pero definitivamente para mí las películas sí tienen, yo soy muy analítica, yo soy muy aburrida para ir al cine, súper aburrida porque yo estoy analizando. O sea, yo creo que me le tiré el sexto sentido a todos los del cine y me querían linchar y sacar. Porque todos allá viendo emocionados, asustados, y yo, eso me pasa a mí. O sea, yo estaba como en un parque de diversiones, feliz, mirando, esto es mentira, esto es verdad, esto es así. Y con todas las últimas películas de lo de Warren, también yo, no, ahí exageraron, eso no pasa. Aquí esto, donde haga uno eso, mejor dicho, más o menos, más que poseído sale. Pero es como en la parte analítica. Entonces, ver que todo tiene una base, que ellos, yo no sé si es que han vivido la historia, como dices tú, sí, o se datean muy bien de las leyendas, de tanto que hay cierto, de tanta cosa que pasa, ¿no? Sí, yo creo que tienen que estudiar mucho también antes de poder comenzar a armar una película. Kalitrowski, tú como una persona que no cree en nada, ni en ti mismo. ¿Qué pasa cuando crees tú que el cine influenció mucho a nuestras generaciones para creer en cosas que a lo mejor no existen, o creer que hay en duendes, o creer en gremlin que hemos visto en los bosques, o creer en seres elementales o en fantasmas? ¿Crees tú que el cine tiene culpa en eso, tú como una persona no en el mundo paranormal? No sé si culpa, pero tiene gran influencia, no solamente en las películas de terror, en lo que es el concepto de tener un fantasma, un más allá, un Edén, en el concepto de Dios, en el concepto de religión, de Jesús. Yo creo que el cine, más que te hace de alguna forma artística datear y dar la imagen de aquellas cosas que nosotros podemos imaginar distintas. Así da un ejemplo en común de lo que podría ser una imagen de Dios. Dibújeme a Dios, dibújeme a Cristo, dibújeme esto. Puede ser, dibújeme un troll, dibújeme a un fantasma. Da esas características. Esa es la magia del cine. Transmitir esa parte artística, hacerla, materializarla y darnos un referente de a lo mejor que algo ni siquiera es así, pero en el consciente común ya es así porque lo mostraron, digamos, ya. Somos seres que tenemos reseña de imágenes que ya vienen de algo, ¿no? Es como los ovnis. El ovni del año 20 es como eran los autos de los años 20. Después está el ovni de los años 50, después de los años 60, y ahora, claro, se mezcla el ovni con los seres interestelares y de transdimensionales. Entonces, todo esto también va en la evolución que nosotros tenemos como ser humano, va en la evolución del cine en esa parte. Ahora, la evolución histórica del cine se ve que a veces se apega a la historia, pero es una película, o sea, tenemos que esperarnos algo que te muestre, es un show. No tenemos que olvidarnos que el cine es arte, o sea, no nos va a exacerbar una parte de la historia. Sí, pero por ejemplo, Aida es una persona que ya tiene muchísimo recorrido en investigación y con clientes o pacientes que llegan con diferentes historias.
¿qué tan estamos alejados de de la ficción, Aida? Bueno, antes, lo que pasa es que el inconsciente colectivo funciona y opera como tal, por eso es donde yo hablo del fenómeno de psicorregia. ¿Qué tanto creo yo algo en mi mente que yo lo proyecto? O sea, tal cual, y el fantasma o la imagen del demonio, pues voy a ver eso que yo tengo dentro de mi cabeza. Si para mí el demonio, como me criaron a mí, dentro de mi cultura dogmática, es un señor con cachos, con cola y con un trinche, pues eso es lo que voy a ver en un momento de angustia y de terror, porque mi mente va a proyectar ese fenómeno. Hay una historia que a mí, por ejemplo, el inconsciente colectivo, y yo pongo el ejemplo, y es que Jesús, dentro de toda esta religión a nivel mundial, el mejor jefe de prensa que tiene Jesús, o sea, yo quiero contratar a ese jefe de prensa porque pasan los tiempos y entre más seguidores, el hombre, todo el mundo se lo imaginaba ojiazul, rubio, churro, papito, divino, y vamos a ver con el manto de Turín, ¿cómo es? Cuando sacan esa figura holográfica, un señor bajito, morenito, nariz chata, o sea, que uno dice, ay, ¿cómo así? Porque el inconsciente colectivo opera dentro de eso. ¿Qué es Dios? Dios es una energía, dibújame la energía. Entonces dibújame a Dios, yo te dibujo un átomo o te puedo dibujar un poste, un árbol y pues eso es Dios, porque es energía como tal. Pero para mí la mente es, pucha, esto es una fábrica que no tiene límites y que puede crear cualquier personaje que tú quieras y le puede dar la forma que tú quieras. Yo me impacto con tantos años de investigación. Es que una pregunta, yo voy a un lugar donde hay leyendas, por eso yo les digo, no me cuenten nada, que es que me van a sugestionar. Entonces es que se aparece un señor sin cabeza, voy a mirar y se me va a aparecer el señor sin cabeza. Entonces yo, por favor, no me digan nada. Pero cuando están estas leyendas, te aseguro que de 10 personas que entrevistan, 9 sí salió y vi, era como un bulto, no tenía cabeza, no tenía tal, porque la mente nos juega. La mente nos juega. Por eso yo sí me baso muchísimo en toda la parte histórica, en toda la parte real. Muestre a ver qué puede ser, muestre a ver qué efecto puede ser un reflejo de alguna luz. Pues, ¿a cuántos de nosotros no nos pasa, niños chiquitos que estamos acostados, apagan la luz y un ropero, la medio tenue luz que da, lo hace ver como una persona ahí parada? De hecho, la investigaciones... Abren los ojos y ven y se pegan el susto del siglo y es una chaqueta en un perchero. Sí. Es que nuestra mente juega mucha mala pasada, entonces ahí yo creo que la magia del cine nos da esa visual de poder crear y recrear todos esos fenómenos. De hecho, lo que hablaba de Jesús le pasa mucho a Kalitrowski en su programa. Con la voz, toda la gente y las mujeres creen que quieren conocer a Kalitrowski. Después, cuando ya lo ven en el live, ahí... Es un gran fraude. Es un gran fraude. Si yo soy voz, yo les digo, es un personaje, por favor, aléjense. Pero se refleja en Instagram. Nereus. Algo que vale rescatar de lo que decía Kalitrowski en la cuestión del cine. El cine siempre se hizo como una gran herramienta de propaganda, ¿no? Todos los estados, desde la Segunda Guerra Mundial para adelante, para proyectar lo que era a favor o en contra del régimen cual fuera, ¿no? Claro. Tuvo la gran explosión en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue donde los cineastas alemanes pusieron a lo que era en ese momento el fascismo en boga, sí. Y luego la contrapartida fue todo el cuerpo de productores mayormente judíos que fueron a Estados Unidos y armaron las grandes productoras, MGM, y bueno, y a partir de ahí todo el cine de propaganda que lo vimos, bueno, nosotros más o menos generacionalmente vimos todos lo vimos a Rambo, por ejemplo. Era el bien contra el mal, un lado contra el otro, y ese tipo de propaganda se sigue manteniendo. Y los miedos generales, lo que era ese imaginario popular, ¿no? Siempre se tradujeron a través de diferentes formas de cine. En el caso del terror, era donde era más explícito, ¿no? Claro. Teníamos los slasher, teníamos el cine atómico, cuando en los años 50 una bomba iba a explotar y íbamos a tener arañas gigantescas, o hormigas gigantescas, o gente deforme. Y así fue. Claro, contando lo que era la bomba nuclear y lo que iba a partir de esa catástrofe. Sí, importante. Yo creo, en esto sí concuerdo, que lo que es el cine de suspenso o de ciencia ficción
se ha basado más a lo que es un futuro histórico, podríamos decir, a base de algún reflejo, de alguna investigación y algo, basado más en la realidad, aunque sea cine de ficción, a lo que realmente las películas de gran producción estaban mostrando en sus tiempos. Sí, por supuesto. Es que de algún lado tiene que venir. De hecho, la publicidad visual ha sido algo como lo dijimos desde la Segunda Guerra Mundial para adelante. Lo mismo que pasó después cuando en Chile, por ejemplo, después del golpe militar, cuando se hizo el sí o el no, el sí y el no eran réclames publicitarios donde invitaban a la gente, si votaban el sí, el cambio que iba a haber, o si votaban el no, lo que podía seguir la gente que tenía más, o los beneficiarios quizás podían seguir viviendo en eso. O sea, todo hasta la misma publicidad que nos invita a comprar pañales para los niños, la cosa que sea, es muy importante como lo que decía Aida, nuestra mente, cómo capta esa imagen y la hacemos nuestra, y luego también la podemos proyectar en otras cosas. Pero también no solamente los Gremlins, tenemos también otra película que nos trajo Nereus, donde Nero, me gustaría que explicara un poco sobre la película, porque es una película no muy conocida, ¿verdad? Y más o menos de qué se trata, para que después entramos ahí en el tema de la religión. Creo que estás hablando del Día de la Bestia. Así es. El Día de la Bestia creo que encadena con esto que estamos hablando. No sé si la llegaron a ver, esa fue de Alex de la Iglesia en 1995. La filma, estrena. Cuenta un tráiler más o menos de la película, para que nuestra gente que nos está escuchando a través de Ritmo FM y por supuesto viéndonos a través de Instagram también, y nosotros podamos tener más o menos de qué se trata la película, para que podamos debatir. Sí, por supuesto. Es muy simple. Un sacerdote vasco cree haber encontrado la clave del fin del mundo. El anticristo va a nacer en 1995 en Madrid. Y a partir de ahí él se propone comenzar a pecar para tener la posibilidad de encontrar al demonio, ¿no? A Satanás, y destruirlo con sus propias manos. Ya, entonces sacerdote que le siguieron, vieron la película, apareció. Son muy originales estos. El inicio dice: Padre, necesito que me ayude, pero has pecado, hijo. Y dices: no pequé, pero lo haré. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la película. Lo interesante es que nosotros vamos a ver esa fantasía, ¿no? Vamos a ver eso. Él se encuentra con un farsante en la televisión que justamente es el tipo que empieza a vender económicamente los conocimientos del más allá, de lo paranormal, ¿no? El tipo se empieza a llenar los bolsillos, cosa que nosotros vemos que siempre existe esa gente y que no está nada bien. En el fondo, este sacerdote se propone en tener un encuentro con el demonio, pero dice: para poder acercarme a tener este encuentro tengo que hacer cosas muy malas. Tengo que pecar, no tengo que seguir siendo como la vida sacerdotal, entre comillas. Esa fue la excusa. Y de mucho. Inclusive tiene hasta algunos pecados que son hasta cómicos, ¿no? Porque inicia con un pobre mimo y lo tira por el metro, ¿no? Entonces, creo que a muchos nos hubiera gustado agarrar ese mimo y tirarlo también. Entonces, a partir de ahí lo que se desarrolla es una crítica fuertísima a esto que estábamos conversando con Carlo Trotsky, ¿no? El mercantilismo, el racismo, el grupo de personas que está con un poco más de beneficios económicos y se toman en cuenta como que son dueños de esa realidad y empiezan a hacer ellos el mal de por sí. Y a partir de ahí, lógicamente, la trama va desarrollándose, que en algún momento aparece un diablo. Aparece un Satanás, y en este imaginario popular que nosotros imaginamos, macho cabrío, bla, bla, bla. Pero no les dice mucha cosa. Eso también está bueno, no es mucha cosa. El mal no es él, ¿no? Son los hombres. Y ahí es donde viene la película. Muy bien desarrollada. Los personajes son groseros, y eso está bueno, porque no es aquel actor
son excelentes actores todos ellos, y no es aquel actor que tuvo que trabajar para ser sutil, ¿no? Al contrario, tenía que ser grosero, tenía que ser utilizar un lenguaje soez, tenía que estar hasta sobreactuado. Es una película que vale mucho la pena porque, sin querer mandar los finales, el anticristo nace en un lugar donde todos nos reunimos, y es un mall, ¿no? Y ahí es donde viene cómo, dónde realmente está el mal, ¿no? Y exacto. Y Aida, tú que combates el mal, no sé si a diario, pero muy seguido, muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Cuando con posesiones, cuando haces investigaciones donde te han atacado. Yo he visto imágenes que hemos hablado sobre ello, ataques de algo de bajo astral, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando sabemos que estos a bajo astral a lo mejor alguna vez fueron malos, o si no fueron humanos alguna vez, sabemos que están creados de energía muy, muy mala? Pero ¿qué pasa cuando sacerdotes, por ejemplo, que hace algunos años atrás, no sé si en Colombia, pero en Chile, se descubrió muchísimos pedófilos? ¿Qué pasa cuando ellos están afirmados por una religión que supuestamente hace muy el bien, pero hace el mal? ¿Qué pasa con Dios ahí? Es que yo creo que Nereus estaba hablando un poco o de lo que el tráiler narrado de esta película es el arquetipo del mal, el arquetipo de todo esto, de todas esas facetas o roles de la personalidad, y como siempre hay esa búsqueda. Yo creo que a través de los dogmas, yo respeto mucho, yo creo en Dios independiente de las religiones, pero yo creo que todos los dogmas tienden a satanizar o a crear una imagen para generar un miedo, porque el miedo finalmente es el que reina en nosotros, y es el que es el gran oponente, es ese miedo en nosotros. Entonces, al generar estas imágenes con el anticristo, que muchas películas hicieron, Hollywood sacó muchas películas con el anticristo y con esa búsqueda del mal, cuando en la cotidianidad, en un mall, cuando en la cotidianidad nosotros lo encontramos con todo eso, ¿cuántas veces el borracho, el asesino, el violador, no necesitamos ir tan lejos? La persona que maltrata a su pareja, la persona que se maltrata a sí misma. Entonces, aquí es la representación de ese mal dentro de lo que es una imagen satanizada. Volvemos a lo mismo, de lo que ha creado el hombre, porque esto lo ha creado es el hombre, una imagen que se ha sembrado en nuestro consciente colectivo, y desde ahí donde nosotros operamos. Que estas energías, o nosotros cuando desencarnamos, vayamos a donde tengamos que ir, y de ahí se puedan generar unos bajos astrales, unos arcontes, todo esto de lo que hablamos a nivel energético, pues ya es diferente. Yo creo que de ahí es de donde se basan para narrar. Hay muchas películas que para mí hablan más de una psiquis colectiva. Yo digo, hijo de pucha, aquí están hablando, esta persona tiene un ego tan desbalanceado que su demonio es más grande, que yo creo que le sale a uno el de trinche, cachos y cola, y no da tanto susto como una persona que puede convivir contigo, un asesino serial, una persona de estas que yo creo que ahí yo lo abarco mucho más allá por lo que he estudiado mucho desde la parte de la psicología y la psiquiatría, entendiendo porque yo como Karlowski, Kastrowski, yo soy científica, yo soy parte clínica. Entonces, para mí vivir en este mundo de lo paranormal, yo quería, y estudié muchos años, era intentando explicar, o sea, a mí explíquenme por qué este fenómeno se da, o por qué esta cosa se da así. Entonces, yo sí siempre estoy buscando, en medio de todas las cosas, como la parte más científica, muestre a ver aquí qué pasó, muestre por acá. No, es que la puerta se abrió, no será la corriente, no será que está inclinada, no será que la chapa está abierta, no será que es el tornillo. Entonces, es como buscando siempre entender. Y el demonio en todas sus representaciones, la iglesia yo creo que se ha valido mucho de ahí. Por eso yo aclaro, yo creo en Dios, pero sé que lo que es la formación desde la representación del hombre con una religión, se han amparado mucho para cubrir muchos pecados y muchos demonios dentro del hombre, como tanto pedófilo y tanta cosa, porque eso lamentablemente pasa sin pena ni gloria.
lo deja pasar, lo cubre, lo cubre el pueblo. Yo personalmente tuve un abuso por parte de un sacerdote, yo iba a ser monja, yo estaba, y oh por Dios, y cuando yo voy y busco ayuda y me quejo, entonces como que la misma comunidad te dice, no, pero mira, es que esto no se puede hablar, porque es que el padre de 70 años, y a quién le van a creer a un adolescente. Entonces es que tú te lo imaginas, o al punto de decir es que tú lo incitaste, o sea, el demonio me convierto yo en vez de la persona que comete el abuso. Sí. Entonces yo creo que en cuestiones de religión se basan mucho para tapar tanto, y en medio de películas nos han querido mostrar esa parte demoníaca de tanta figura con hábito. Bueno, y de hecho, ahora como tiene menos seguidores la iglesia cada vez más, porque no estamos abriendo el ojo, estamos dejando de ser ignorantes como en algún momento lo fuimos. Kalitrowski, si tú fueras el diablo, que tiene mucho... Te tocó la parte dura. Tiene muchas cualidades. Y tuvieras que poner... Claro, vamos a ponerlo serio, ¿eh? El cachudo. Pero Carlitos, tú sabes que eso aquí en Colombia, eso que te acabas de poner, sí, acá también. Una persona tiene cuernos es que lo Sí, tranquilo, no hay para qué explicar nada. Soy el diablo, pero... Soy el diablo. No encontré otros cachos. El Machile me dijo, oye, prepárate algo bueno para que salgáis de diablo, pero... Era lo que había. A veces aquí producción, lo que me mandaron no eran, me lo mandan, claro. Esto me lo mandaron de la iglesia. Kalitrowski, si tú fueras el diablo y tuvieras que poner un anticristo, la persona que va a dejar la cagada en el mundo, sí. ¿Dónde la pones? ¿En la iglesia? Ya está. No, sí, pero ¿dónde la pondría? ¿La pondría en la política, en la iglesia, en el fútbol? ¿Dónde lo pondrías para que deje más la cagada? Ahora, en estos tiempos que corremos, yo creo que sería un influencer. Yo creo que tendría que, claro. Estos tiempos de medias podría ser Facebook, podría ser Google. Ahí podría ser una inteligencia artificial que todo te lo contesta y que te entra y que sabe todo lo que te gusta y que te entrega lo que a ti te da placer. ¿Qué más rico que conquistar con el placer? ¿Ah? ¿Por qué no te doy algo que te guste? Un programa de radio, por ejemplo, que los estén viendo 70 personas escuchando acerca de esto. ¿Quién dijo que yo no podía ser el diablo y estar aquí seduciéndote con mis cachos? Nereus. Es eso, yo creo que vivimos, aparte también tenemos nuestra vida artificial, tenemos nuestra vida de media, tenemos nuestra vida basada en unas conexiones de internet, o sea, hay que darse cuenta, ya podría ser así. En nuestro autoaniquilamiento ya nos movemos menos, necesitamos menos cosas para estar entrelazados en Colombia, en Chile, en Suecia, en España. Hay que ver, las herramientas, la tecnología nos está acabando en vez de ayudarnos. Bueno, de hecho ahora mismo estamos en diferentes lugares, Colombia, España, Suecia y Uruguay. Y estamos teniendo una videollamada donde podemos transmitir también a las personas que además que nos están escuchando a través de Ritmo FM, nos están viendo a través de Instagram. Y uno no sabe a dónde llega. A Japón teníamos un amigo que está por allá. Entonces, claro, ¿cómo lo instalaría? Como una inteligencia artificial. Y es por eso que se están haciendo estos estudios, por eso es que se hacen estos análisis de mercado. O sea, yo ya no le compro a la computadora, te compro publicidad específica para ti. Y eso, lo que tienes en tu mano todos los días cuando revisas el mensaje hola papá, ese puede ser tu anticristo. Entonces, Kalitrowski, cuando tú abres Instagram y apretas la lupita, ¿qué es lo primero que te aparece? No lo puedo decir. No tengo. Ahí está el anticristo. Claro, ahí está el anticristo. Sale con los cachos peludos, sale con los cachos peludos. No. Nereus, en Uruguay, ¿cómo se vive la religión hoy en día? ¿Cómo, ¿Está tan la cagada como en Chile y en otros países? ¿O todavía queda mucha gente que es religiosa? Uruguay es un país que desde su fundación constitucional fue laico, ¿no? Entonces,
siempre hubo una mayor diversidad religiosa, ¿no? A mí me tocó vivir en Brasil, por ejemplo, o mismo Argentina, que se jura sobre la Biblia, el presidente. Aquí no es así. Lo que sí ha habido es, en los últimos 15 años, más o menos, un gran crecimiento de lo que son los movimientos evangelistas, evangélicos, la Iglesia Universal, etc. Entonces, bueno, la gente cuando empieza a tener sus desesperaciones económicas, financieras, empiezan a buscar otros espacios. Y como dice aquí Carlos, viene alguien y te dice, ven aquí que yo te voy a ayudar y yo te voy a hacer esto y bueno, y eso ha crecido. Yo vivo en una zona de balnearios, estoy aquí muy cerca de la playa, entonces no había iglesias católicas. Hay una, a 7-8 kilómetros de aquí. Pero en todos los pequeños balnearios empezaron a haber otros tipos de iglesias más pequeñitas, hechas evangélicas, hechas en una casa, etcétera, etcétera. Entonces la gente es como que se ha acercado al rito. No sé si se ha acercado a la fe, pero al rito sí se está acercando, ¿no? Mira, qué bueno lo que tú estás diciendo, y de hecho Aida nos puede responder eso, en los rituales, Aida, porque la gente que llega a ti, ¿verdad? Mucha gente que quizás llega pensando que tiene algún tipo de brujería y tú te das cuenta que no tiene. Es porque estamos programados nosotros a que todo el mal viene de brujería o ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa o cómo tú ves también en 20, 30 años más la religión? ¿Vamos a seguir siendo creyentes con todo lo que está pasando? Bueno, pues yo creo, Colombia es el país del Sagrado Corazón. Yo siempre lo he dicho, es el país del Sagrado Corazón. Aquí vivimos una doble moral impresionante, pero amparados en un Dios ante todo. Y lamentablemente para muchos, yo soy el coco, porque me he encargado en radio, televisión, por donde salgo, de decirle a la gente, ojo, no se aboba, no se deje estafar, dejen de estar pagando vainas. Y es increíble cómo alguien llega aquí a mi spa espiritual y se ponen mal o no vuelven porque no se les dice que tienen brujería. No, pero es que me sacaron 100 entierros, es que a mí ya, yo vomité gusanos, sapos, mi marido no sé qué, o sea, yo les digo, no hay nada más sencillo, a donde vayan les van a decir que le están haciendo brujería, que el marido tiene amante, porque el ser humano evade la responsabilidad de su vida, de sus acciones, de decir, a mí me está yendo mal porque, a ver, no me levanto a trabajar, no soy responsable, no hago tal cosa, y yo o me va mal porque soy mala leche, porque no soy buena gente, porque vivo con cara de ogro, y te está yendo mal porque no te alimentas bien, porque tienes malas inversiones, porque estás consumiendo drogas, alcohol, estás apostando, pero estoy arruinado y la plata no me rinde. Pero tú no quieres escuchar que es tu responsabilidad. Tú quieres escuchar es que un tercero invisible, con el que es difícil luchar, es el que te está haciendo eso. Entonces acá viene, no, pero es que me han sacado 100 entidades. Y digo, pero yo no te veo nada. Yo creo que hay que trabajar esto y esto y esto, vamos a hacer esto, pero no te estoy viendo por ese lado. Entonces, la gente, yo creo que en mi país, que es del Sagrado Corazón, a veces se siente más tranquila y más feliz que le digan que sí hay un ente invisible que te está dañando tu vida, antes de responsabilizarte. Yo con eso sí soy muy así, soy muy, muy cortante, y con la gente de frente como que no, pues no. Si a mí me están diciendo, alguna vez en una grabación alguien decía, estábamos grabando un programa y me decía, es que está parado al lado tuyo, te está tocando, te está diciendo, y yo miraba, yo decía, pues pucha, ya me volví miope, no veo nada, y yo miraba, y de frente le dije, pues yo no estoy viendo nada, o sea, respeto que tú estés viendo, yo no estoy viendo nada, no lo veo, no lo siento, no nada. Y tiene que ser así, a la gente hay que quitarle ese imaginario de lo invisible y el poder a otros. Primero me responsabilizo, primero me documento, primero aprendo, y luego sí ya veo a ver qué es lo que queda, qué es lo que hay. Porque por eso es que en todos los países yo creo que los grandes se aprovechan de los pequeños, porque a través de ese miedo, a través de esas ideas infundadas, de ese coco, de ese demonio,
Y para mí es más fácil decir, es que mi marido me está haciendo infiel y me están haciendo brujería y mi hogar se acabó, en vez de decir, se acabó, ¿por qué? Porque no trabajé la comunicación, porque ya me importó 5 que fuera, ya como es mi marido, ya ni me arreglo, ya no nada, ya se acabó el eros, la pasión, lo chévere, lo bonito, entonces ya dejo la casa desorganizada, ya me importa 5 si llega o no llega, entonces llega otra que lo consiente, que se pone bonita, y ahí sí no, me hicieron brujería, me quitaron a mi marido. Eso yo creo que aquí es donde, aquí pasa mucho eso, y la gente se aferra de esas cosas, entonces yo con eso soy una detractora de eso. Cali Trotsky, ¿crees tú que por eso que por tantos años el mundo o la humanidad cree en Dios o ha creído en el diablo o en ángeles o son vírgenes o incluso en presidentes? Porque necesitamos nosotros siempre creer en algo. Somos ovejitas. Claro, la necesidad de desviar la culpa, como dice nuestra amiga, principalmente yo creo, y el primer régimen que hubo político fue la religión. No nos olvidemos que nació a partir de una base de necesitar organizar algo, o sea, necesitar organizar y una regla general para que entre los pueblos ya se acabaran las guerras, hubiera un comercio más tranquilo, y con eso nace ya la religión. Ya después el poder que estuvo adquiriendo a través de los años fue por circunstancias aplicadas de estos seres superiores o divinos que alguna vez tuvimos algún tipo de contacto. Eso creo yo. Maximilian, yo creo que dejó... Se desapareció, se lo llevó la bruja, ¿no? No, perdón, se lo llevó. Se lo llevó, no quiero decir eso. Bueno, yo quería contarle que... Dime, Aida. Decir que ¿cuál es la vida de Jesús? Yo les digo, Jesús era un revolucionario. Jesús fue un revolucionario que se fue de pueblo en pueblo con chancla y mochila, hablando de unos ideales, y a un gobierno no le convino y lo mandó matar. Entonces, claro. Entonces es eso que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. No nos olvidemos que Jesús jamás trajo religión en ninguna historia. Él impuso algún dogma de fe, solamente dijo en forma de prédica lo que yo creo que a su entorno le parecería una forma armoniosa de vivir, y predicando con el amor. O sea, si uno ama a alguien, por supuesto no le va a hacer daño y va a ser transparente, honesto y todo lo que pueden venir con los valores que trae el amor. ¿Ah? Total. Pero Nereus, cuando Cali Trotsky habla del amor o habla de Jesús o hablamos de la Biblia, un libro que por muchos años mucha gente se guiaba para vivir, ¿verdad? Los mandamientos, incluso los santos, el día que nacían sus hijos le ponían el nombre del santo, pero tú como cineasta, tú como documentalista, ¿sabes tú si es que realmente existió Jesús o crees tú que a lo mejor fue también una forma de poder a nosotros, las ovejitas, a la humanidad, crear el miedo si es que nos portábamos mal íbamos a ir al infierno, si nos portábamos bien íbamos a ir al cielo, una forma de leyes que no fueran una ley de solamente ir a la cárcel o la horca, sino que unas leyes espirituales que si lo hacemos más allá mal, de la muerte. Exacto, que si lo hacemos mal nos vamos a ¿cómo Niños, se llama? Yo me tengo que despedir y me duele despedirme porque esta charla está muy chévere y se están metiendo por donde me gusta, pero es que tengo que... ¿Cómo fue eso? Perdón. La charla. Querida Aida, muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias por apoyarnos hoy día y estar en el último programa con nosotros siempre. Además que les iba a contar, porque mis libros los llevan a película ahora, y les iba a contar como cuando me pasan esos guiones y yo quedo así como... Hoy cambian algunas cosas, pero hagan otro programa, invítenme porque me tengo Pero por que supuesto, ir. puedes hablar muy poquito, unos segundos solamente sobre los libros que van a irse a película. Bueno, yo he escrito 5 libros, no soy escritora, claro. Los últimos son una trilogía y una productora de Los Ángeles. Ya firmé contrato y todos los van a llevar a la pantalla grande, todos, los 3. Y ahí es donde viene, por eso ahorita ya como todo eso, porque son basados, es mi vida, es la vida real,
pero como un guión necesita tener unos hilos conductores y generar unas piezas especiales para dar ese contenido también allá afuera al público. Qué bacán. La última pregunta solamente. Cuando hacen películas sobre libros o sobre vidas, como por ejemplo como lo que tú escribiste, ¿le meten además extras cosas que tú no escribiste para hacerlo más sensacionalista? No, a mí lo que me dijeron fue, es basada en mi vida desde los 4 años, pero lo que hice, por ejemplo, un personaje que yo mantuve porque fue hasta determinada edad, este personaje lo tienen que alargar porque tiene que haber un conductor dentro de todo para no cortar historias, porque yo conté, los libros míos son capítulos por edades, por fragmentos que yo viví, cronológicos hasta ahora. Entonces, sí se mantienen unos personajes, no es que los cambien, que los quiten, sino que sí les dan un poco más como de, claro, lo que necesita el cine, esa ciencia ficción dentro de la realidad. Bueno, ahí vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Aida. Un besito para ti. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Chao. Besito, Aida. Chao, suerte. Gracias y Carlos. Qué lindo. Chao. Muchas gracias. Chao. Igual a ti. Sé que es un placer conocerme, no te preocupes. Por favor. Chao. Chao. Machilian, siempre me pasa lo mismo. Quiero ser yo un hombre muy humilde, ¿no? Pero tenía que reconocerlo. Hay que reconocer esta cosa. Terminó diciéndole Carlos, porque nadie puede decir Kalitrowski, ¿eh? No, es complicado. Esa es la idea de tener ese alter ego, ¿no? Que ya cueste desde el nombre. Oye, pero increíble la compañía de Aida, así que muchas gracias. Aida de Colombia, ella es muy reconocida en la televisión también por muchos programas paranormales y de investigación. Nereus, volviendo al cine, volviendo a la tercera película que tenemos de Frost, ¿cómo se llama? John Frost, ¿leer? Jack Frost. Jack Frost. Que habla de un monito de nieve que fue poseído por un alma, no una persona. Ahora tú nos vas a contar el tráiler de esa película. Sí. Pero ahí entramos también en el tema paranormal con las posesiones. Así que por favor cuéntanos un poco el tráiler tuyo de esa película para que podamos discutirla. Sí, hago un paréntesis pequeñito de algo que dijo Kalitrowski, que me encantó, que hoy tenían que ser un influencer, el anticristo. Eso fue la cereza de la noche. Mayormente. Había una serie de películas. Humildemente, ¿no? Como siempre. Por supuesto. Había una serie de películas que era la profecía, donde durante 3 películas colocan a ese anticristo dentro de la política, ¿no? Que es algo que vemos el poder actualmente, y muchos políticos intentando ser influencer, así que no estás tan lejos de esa realidad, Carlos. Ahí te dimos una idea para una película, Nereus, ¿eh? Mis contactos con el infierno nunca me han fallado, o sea, si los vivo a cada fin de semana. Ya vimos los cachos, así que ya sabemos cómo Mira, ¿por qué descarté yo la política? Porque el anticristo en la política tendría mucha competencia. Oh, sin duda. Y en la religión también. Entonces, cuando tú ya posees el poder absoluto, no soy solo una cara bonita, no soy un ejemplo de vida. Cuando uno ya posee esa cantidad de poder, de análisis, porque yo creo que si yo fuera el anticristo ahora, mi mayor poder sería el análisis. Porque ¿qué quiero que yo? Captar y seducir, ¿no? Entonces por eso haría que lo que más sería placentero. Por eso a las mujeres es un hombre de lentes, de un gorro rojo, de un polerón azul. Y para los hombres es una mujer hermosa. No importa, para el gusto siempre lo que busca el anticristo es seducir. Así que yo creo que por ahí va, una inteligencia artificial. Todos tenemos un teléfono, todos. A los niños ya de, 10 años ya le regalan un teléfono a Navidad, que es un error gigantesco, pero socialmente necesario, podríamos decirlo. Así es. Así que yo creo que por ahí va.
¿Tus hijos tienen teléfono, Kalitrowski? Sí, pero no me lo sé. Sí. Bueno, que un influencer hoy en día son de hecho, son casi más importantes que personajes de la televisión, ¿verdad? Claro. Claro, y como la influencia, valga la redundancia, a niños chicos todavía a veces con hacer cosas que son totalmente estúpidas, o como los challenges que hacen de humillar a veces a gente, o hacer un montón de otras estupideces. Pero, ¿cuál será? A ver, si nos vamos al lado de Dios y del diablo, del bien y el mal, ¿cuál sería lo que ganaría el mal a tener un anticristo y a transformar a todos en personas malas? ¿Y qué gana Dios, que es realmente ahora tiene más seguidores que el diablo en Instagram? ¿Y por qué, a pesar de mandarse tantas cagadas en diferentes países, todavía tiene seguidores? O sea, ¿qué pasa con la gente? ¿Somos nosotros el problema, que nos gusta seguir porque todos tenemos seguidores en Instagram, nos gusta una foto o un video y le damos seguir? Es como anotarse en una religión, en un partido político, en lo que sea. ¿Qué nos lleva a eso? Mira, bueno, nosotros vemos en lo que estamos hablando de la cuestión de la película de terror. ¿A quién no le...? ¿Qué es lo que más nos gusta de la película de terror? Es tener miedo. Y ese pequeño espacio de fama que uno puede llegar a tener, o de cierta autoridad sobre otros, ¿no? Yo creo que la seducción que dice Kalitrowski también tiene que ver mucho con eso, ¿no? La estructura del mal, en verdad, es estar en contra de cierta autoridad. Así es. El diablo siempre nos ha demostrado esa cuestión, o bueno, las cuestiones de lo que son el consumo, ¿no? Es que el diablo y Dios no tienen competencia entre ellos, ¿ah? Eso es una cosa que la gente no se ha pensado muy bien. Porque jamás Dios ha prohibido al diablo, y el diablo te niega a Dios. ¿Por qué? Porque sin uno no está el otro. O sea, si no tengo al diablo, no hay esperanza. Y si no tengo Qué filósofo. Al diablo no me puedo portar mal. O sea, es la justificación por completo de la culpa y la muerte del ego. Muere el ego, muere Dios y muere el diablo. Es que sí, no habrían seguidores, pues, no habría uno u otro. Es lo que pasa en la política también, con la izquierda, derecha. Siempre tiene que haber uno que se oponga al otro para que haya discusión y para que haya lo que es Kalitrowski. Me sorprende. ¿Qué pasó? ¿Qué almorzaste hoy día? ¿Comiste algo en especial? Le tomé un tecito a mi sobrino que tiene 22 años y parece que estaba medio fuerte. Un tecito uruguayo. Sí. Un tecito uruguayo. ¿De qué parte sos vos? Perdón. Yo soy de cerquita de Montevideo, a 50 kilómetros de Montevideo. Yo estuve en Salto. Bueno, del otro lado. Ahí cerquita estamos. Del otro. Sí. ¿Qué estuviste haciendo? El mejor asado. Estuve chupando y tomando, ¿no? Y comiendo. Sí, puede hacer acá es así. Sí. Oye, hola, un asado, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el expresidente de Uruguay, verdad? Que ¿cómo se llama? Perdón, se me fue lo tenía ahora. Mujica. Pepe Mujica. Don Pepe Mujica. Pepe Mujica, que ha sido alabado a nivel internacional por sus palabras, a pesar de que él estuvo preso, ¿verdad? Que él fue también un opositor a un régimen dictatorial. Y después fue presidente, y él siempre con unas palabras muy sabias y muy buenas para todo el mundo. Pero ¿qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa con la gente que vive realmente allá? ¿Les cree como les creemos todos en Sudamérica? Es como todo, ¿no? Hay mucha gente que lógicamente no, pero por sus convicciones que vienen generacionales. La cuestión de Mujica siempre ha sido importante por el hecho de que el Pepe, como se le llama acá, ¿no? Y en el mundo también,
él siempre se mantuvo estricto a sus ideales. Yo creo que eso es lo importante. El discurso que tenía en los años 70, en los 80 y como presidente siempre fue el mismo. Ahí es donde está la diferencia. Yo he participado por otras situaciones en muchos gobiernos de izquierda, progresistas, etcétera, en Latinoamérica. He estado cercano a las cúpulas de ellos. Y son muy poquititos, contados con la mano, los que realmente no se han dado vuelta, ¿no? Que no han, ¿cómo decimos esto? Tal vez han sido seducidos por ese demonio que puede llegar a ser la cuestión económica, tal vez, ¿no? O la cuestión del poder, porque no hay nada más seductor que el poder. Entonces, yo creo que ahí realmente es donde está la verdadera ficha fuerte del anticristo, ¿no? El blue chip, ahí es, el poder. No es cuestión solamente de tener dinero, ¿no? Y aquí Sudamérica ha sido un país muy sufrido, ustedes lo saben, de todos lados. Pacífico y Atlántico ha sufrido mucho. Ha sufrido de las manos de nuestros propios compatriotas. Y en el caso de Mujica, siempre mantuvo su línea de filosofía y su línea política. Bueno, tanto es que a él se lo aclama hasta el día de hoy para que él sea presidente, para que él mantenga el poder. Pero el poder de él es otro, es el que está con la gente, ¿no? Tú sabes si que les molesta. ¿Tú sabes si es que él cree en Dios o no? No es creyente. Yo creo que no sé cuál sería su filosofía religiosa en particular, pero es un hombre que ha tenido mucha fe. Ha tenido fe en sí, y es lo que decíamos antes. Lo que decía la compañera, que no... La fe no es, o Dios no es solamente una figura estricta, ¿no? Veo todo rojo ahí abajo. No, estoy bromeando. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Te pregunto porque él, a pesar de que no cree en Dios, quizás, porque no lo sabemos, Caletros dice que no, sus ideales lo llevaron a ser una persona súper notable y un guía y una referencia para otros, ¿no? ¿Por qué nosotros, o el ser humano, necesita creer en un ser superior, celestial, que ni siquiera hemos visto, ¿verdad? Para poder guiarnos y ser y todavía ser una mierda, porque la religión en países musulmanes está la cagada, ¿no? O sea, hace muy poco, creo que hace unos días mostraron que a un futbolista lo condenaron a muerte por apoyar a las mujeres en Irán, un iraní. Pero, sí, pero ¿qué pasa? Viví ¿Qué pasa con eso? En Medio Oriente es muy complicada la cuestión de la religión. Son monarquías también, ¿no? La religión por sí sola no es la malvada. Hay algo que estaban diciendo antes en la cuestión de lo que era Jesús, ¿no? Jesús, él como revolucionario, como la persona que estaba pregando la palabra del amor. Aquí se hizo lo mismo dentro de la política. Aquí se le dio a los que menos tenían la posibilidad de tener una vida un poco más sana. Tenía la educación, acceso a la salud. Mi hija, sin ir más lejos, nació en un hospital público y era un cuarto de 5 estrellas. Fantástica la atención, una cosa que no teníamos ningún tipo de queja. Y luego cambian los padeceres de los que están a cargo del gobierno y ya eso no está más. Yo creo que es muy difícil para la gente o para uno, ¿no? Mantener ese bienestar. Hay una cuestión en lo que es el estudio de la filosofía o inclusive de lo que es el estudio de la sociología, ¿no? Que es lo que es la apelación a la autoridad. Es mucho más fácil Moisés o quien sea y bajar y decir, bueno, mira, esta es la ley de Dios, estos son los mandamientos, y hay alguien al cual no le podemos discutir. Nos pasa en la empresa, cuando uno viene y dice, pero no es culpa mía, fue el jefe que dijo. Siempre estamos apelando a alguien que tiene una autoridad mayor, sea por la edad, sea por su formación académica o no, o por su tiempo dentro de algún trabajo. Ahora lo que... Ahí, al margen, como tú dijiste lo de Moisés, lo rescataste, no era gente pobre. Jesús no era pobre, Moisés no era pobre. No olvidemos que era un hijo de un faraón.
gente con poder, conocida, o sea, tenía sus recursos. Jesús no andaba ahí con las chalitas cosidas de no. Andaba con unas Gucci. No, si no extrapolamos ahora, es así, es la verdad. Que no se crea la gente que... ¿Quién sabe si realmente eso fue cierto? No sé. Es que están los documentos. Están los documentos. Antes. Cómo se viste, cómo se hace, dónde iba. A la sinagoga no entraba cualquiera, Machilian. Eso lo sabe hasta el día de hoy, por ejemplo, para hablar. Y con respecto a lo de Uruguay, a Pepe Mujica no le cuesta gobernar en Uruguay, no le cuesta decirlo, porque Uruguay siempre ha sido un ejemplo de un país con una socialización, un deber, ¿cómo podría ser? Una ética cívica muy alta. Ahí se implantaron los primeros gobiernos socialistas europeos, o sea, nace la idea en Uruguay se implantan, ahí está. Lo que podríamos ver, la parte nórdica es uruguaya. Si uno va a Uruguay se da cuenta cómo se comporta la gente. Ahora se implantan otras cosas que hay, ¿eh? Sí, es verdad, inclusive... Se implantan y se infuman, que es lo mejor. Se infuman, se infuman. Ya, si cumplimos 8 años. A eso yo quería completarle un poco de Mujica y su idea, claro. El por qué Pepe Mujica puede pensar como Pepe Mujica porque nació en Uruguay. No que nació en Uruguay, sino que nació en un barrio de lucha. La cuestión de sí, no olvidemos que todos los que se fueron de Argentina y de Chile también venía de esos barrios. Esa es la carencia cultural, política que hay en el resto del cono sudamericano. Eso es lo que pasa en Centroamérica, que volaron, se fueron, porque eran progresistas, tenían otra... O sea, ¿qué me voy a quedar? O me matan por mis pensamientos, por mi idealismo, o hago otra cosa. O muero de hambre. Exacto. En la cuestión de la legalización, para hacer una paréntesis, en el caso, aquí hubo cualquier cantidad de estudios que la delincuencia disminuyó en un 30-35% después de la legalización. Todos felices. Claro, se andaban todos volando. No, perdón, no. Oye, estamos súper, ya pasado muy pasado de la hora de programa. De la hora, sí. Así que igual les quiero agradecer, muchas gracias por acompañarnos. Este último programa fue una conversación muy buena que nos llevó, increíble, lo que hablamos al principio, las películas nos llevan también a la realidad y a estudiar un poco lo que nos pasa a nosotros, ya sea con religión, ya sea con monstruos o seres elementales, posesiones y otros más. Así que gracias, amigo Nereus, por estar con nosotros desde Uruguay. Invitamos a todos que te sigan porque eres un productor, un fotógrafo muy bueno, muy reconocido también en Chile, así que para que sigan tus proyectos, hermano. Bueno, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y bueno, excelente programa, y vamos para adelante, vamos arriba, como dicen acá. Vamos por otro. ¿Sí? Y muchas felicidades. Muchas gracias, hermanito. Un abrazo grande para ti. Gracias, Nereus. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos también, hermano, el día de hoy. Un abrazo grande. De nada. Gracias a ti por invitarme y querer que este programa tuviera otra categoría, ¿no? Sí, siempre la humildad por delante, desearle a la gente que nos siga en Ritmo Morning, en Ritmo FM en el 87.8. Así, y también contarles que tiene un programa Calitroski todas las mañanas a las 9 de la mañana en hora España, para que lo escuchen, donde hay un personaje muy bueno que es uruguayo, un personaje uruguayo que fuma tanta... implantes que infuma. Sí, así que lo dejamos todo invitado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Chris Machilian, Calitroski y Nereus en la Hermandad. Nos vemos en el 2023. Muchas gracias. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La Hermandad. Hasta pronto.